Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Saludos y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, genera debates apasionados: el audio de alta fidelidad. Específicamente, vamos a intentar responder una pregunta que nos han hecho mucho, basada en un montón de informes y discusiones de foros. Para 2025, ¿cuál es el mejor valor en el mercado global de DACs de sobremesa? Y para aclarar rapidito, DAC es ese aparato que traduce los unos y ceros de la computadora en la música que escuchamos. Y la misión de hoy es fascinante, porque el panorama ha cambiado por completo. Hace solo unos años había una línea muy clara entre el equipo de presupuesto y el de grado audiófilo. Esa línea para 2025 prácticamente se ha borrado, en gran parte gracias a la innovación de fabricantes principalmente chinos que ofrecen un rendimiento que antes costaba miles de dólares por una fracción del precio. Entonces, la vieja idea de que más caro es mejor ya no aplica. Exactamente. El debate ya no es sobre quién consigue las mediciones más limpias, porque eso, digamos, ya es un problema resuelto y accesible. La verdadera batalla, y es lo que vamos a ver en esta lista, se libra en otro frente. ¿Qué más puede hacer un DAC? ¿Debería tener un sonido con personalidad o ser una herramienta de corrección acústica? ¿O quizá un centro de entretenimiento? Pureza contra personalidad y utilidad. Me encanta. Esa es la historia de hoy. Perfecto. Con ese marco en mente, empecemos la cuenta regresiva del Top 10, desde el puesto número 10. En el 10º lugar, representando perfectamente a uno de los bandos en esta batalla, tenemos al Topping E30-2. El informe lo apoda el estándar de referencia objetiva. Cuesta unos $149 y, por lo que entiendo, es el favorito de la comunidad que se guía puramente por las mediciones, por la ciencia. Es la definición de un producto objetivista. Utiliza 2 chips AKM, famosos por un sonido muy detallado, y sus mediciones de distorsión y ruido son, para fines prácticos, perfectas. Es transparente. O sea, no añade ni quita nada. Nada. Se le considera el punto de retornos decrecientes, donde invertir más dinero difícilmente se traduce en una mejora que el oído humano pueda detectar. Pero si es técnicamente perfecto, ¿por qué está en el puesto 10 y no en el 1? ¿Cuál es, digamos, la trampa? La trampa es que su mayor virtud es también su mayor crítica. Para muchos, esa perfección se traduce en un sonido que describen como clínico, frío o sin vida. Ah, claro. Es como una sala de operaciones, impecablemente limpia, pero sin calidez. Es una elección académica, una apuesta segura, pero quizá no la más emocionante. Del extremo clínico, ahora damos un giro de 180 grados para el número 9. Se trata del IFI Zendac B3, apodado el alma analógico. Cuesta más, unos $229. Totalmente. Si el topping es un bisturí, el IFI es un pincel. Usa un chip Burr Brown, conocido por su sonido más cálido, más musical. Pero su característica estrella y lo que define su personalidad es un botón llamado X-Bass Plus. Es un refuerzo de graves puramente analógico que le da a la música un peso, una pegada que a la gente le encanta. O sea, este aparato sí colorea el sonido, pero lo hace a propósito y de una forma que resulta agradable, ¿no? Exacto. Se sacrifica la perfección métrica por el disfrute subjetivo. De hecho, si miras sus mediciones de ruido, son peores que las de competidores mucho más baratos. Ajá. Y arrastra una crítica histórica. Su potenciómetro analógico a veces tiene un leve desequilibrio de canales a volúmenes muy, muy bajos. Es un dispositivo para quien busca sentir la música, no analizarla. Ya veo, los dos bandos definidos. Pero el número 8 parece proponer una tercera vía. Es el Sheet Modi Plus, el estándar americano de fiabilidad, fabricado en Estados Unidos por solo $129. Es una excelente forma de ponerlo. El Sheet Modi Plus es el Toyota Corolla de los DACs. No te va a emocionar con funciones exóticas. No tiene pantalla, ni Bluetooth. Nada de eso. Nada. Su gran argumento es una interfaz USB propietaria, Unison, que lo hace increíblemente estable y compatible con todo. Simplemente funciona, siempre. Entiendo el argumento de la fiabilidad, pero en 2025, ¿no es un poco aburrido?
Sufrido significa confiable. Sabes que no te va a fallar. De acuerdo. Fiabilidad ante todo. Pero ¿qué pasa con quien busca justo lo contrario? El que quiere todas las funciones y las mejores especificaciones posibles. Ahí es donde entra de lleno el número 7, el SMSL DL200. Lo llaman el monstruo de las especificaciones. Por unos $189, la lista de características es absurda. Ah, sí. Un chip ESS de última generación, salidas balanceadas XLR, Bluetooth de alta resolución y un amplificador de auriculares muy potente. Sobre el papel, su valor es imbatible. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está el truco? El truco es la experiencia de usarlo. La interfaz es su punto débil. Tiene una pantalla LED de segmentos como de un radiorreloj de los 90, con abreviaturas crípticas. Imposible de entender. Imposible sin el manual al lado. El sonido es fantástico, pero interactuar con él es frustrante. Es el ejemplo perfecto de una ingeniería increíble frenada por un mal diseño de usuario. Pasamos al número 6, el FIO K7, apodado la potencia balanceada THX, $199. Este parece otro que apuesta por las especificaciones, ¿no? Sí, el K7 es una leyenda, pero específicamente para los entusiastas de los auriculares. Fue el que logró que la amplificación THX, que era carísima, estuviera al alcance de casi todos. Ofrece una potencia descomunal de 2000 milivatios. O sea, puede mover los auriculares más difíciles del mercado sin despeinarse. Pero está en el 6º lugar, así que debe tener sus peros. Y los tiene. El control de volumen es digital y tiene un retraso notable. Giras la perilla y el volumen tarda un instante en reaccionar. Qué molesto. Sí, y la curva de volumen tampoco es muy lineal. Además, genera bastante calor. Es una central de poder para auriculares, pero no es el DAC más refinado para un uso general. Entiendo. Es una herramienta especializada. Ahora, en el ecuador de la lista, puesto número 5, volvemos a Estados Unidos con el JDS Labs Atom DAC2, $129. Lo llaman el rey de la paz mental. Es la misma filosofía que el Sheet, pero con un enfoque diferente. Si Sheet se centra en la robustez del hardware, JDS Labs se obsesiona con la perfección del software. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Usan un chip un poco más antiguo, pero la magia está en su firmware, que es a prueba de fallos. Por ejemplo, elimina por completo cualquier pop o chasquido al cambiar de canción, algo que afecta a muchos otros DACs. Y he oído que su servicio al cliente es increíble. Legendario. Si tienes un problema dentro de 10 años, lo más probable es que te ayuden. Compras el producto y a la compañía que lo respalda. Es la antítesis del SMSL. Ok, hasta ahora hemos hablado de DACs para escritorio, para la computadora. Pero el número 4 parece romper ese molde. Es el Fosi Audio Z3, la innovación del salón. Un DAC con HDMI ARC para la tele. Exacto. Y esta es una gran pregunta porque representa el futuro, la convergencia del audio de PC y el entretenimiento del hogar. El HDMI ARC te permite conectar el DAC a tu televisor, y el resultado es que todo el audio de tu tele, Netflix, una consola, lo que sea, pasa por el DAC y sale por tus altavoces de alta fidelidad. Y lo mejor, supongo, es el control. Claro. Puedes controlar el volumen con el mando a distancia de tu propia tele. Convierte un sistema de audio de 2 canales en una barra de sonido de altísima calidad. ¿Eso es un cambio de paradigma total? Para nada. Se convierte en el centro de tu sistema de entretenimiento. Su principal crítica, irónicamente, es que la pantalla OLED es muy pequeña para leerla desde el sofá. Y ojo, no tiene salida de auriculares. Es un DAC y preamplificador puro. Entramos en el podio. Medalla de bronce, puesto número 3, regresa un nombre conocido, Topping, con el D50-3. El sueño tecnológico, $229. Lo es. Es como si Topping hubiera escuchado la crítica de que sus productos eran clínicos y hubiera respondido, pero a su manera, con más tecnología. Mantiene los chips duales CSS para una precisión impecable, pero añade la característica que lo define, un ecualizador paramétrico, un PEQ, de 10 bandas integrado en el hardware. Un momento,
PQ suena complicado. En términos sencillos, ¿qué permite hacer? Imagina el ecualizador de tu viejo equipo de música, pero con superpoderes. Un PEQ te permite ajustar frecuencias específicas con una precisión de cirujano. Ah, para corregir problemas de la sala, por ejemplo. Exacto. O para aplicar curvas de ecualización profesional a tus auriculares. Y lo crucial es que lo hace el propio aparato. No depende de ningún software. La corrección se aplica a todo lo que suena. Siempre. Es la herramienta definitiva para el perfeccionista técnico. Sin duda. Pero el sonido base, sin ecualización, sigue siendo descrito como quirúrgico u holográfico. Sigue siendo un topping, en el mejor y en el peor de los sentidos. Y ahora la medalla de plata, el número 2. El informe lo describe como el producto más disruptivo del año, el FIO K11R2R, la revolución R2R. Cuesta unos $169. Pero espera un momento. Un producto que está en el segundo puesto, pero que técnicamente mide peor que otros más baratos, ¿cómo se explica eso? Esa es la pregunta del millón y el corazón del debate audiófilo en 2025. Este DAC usa tecnología R2R, que es fundamentalmente diferente. Imagina que el sonido digital es una curva suave. Los chips normales, como los de topping, la reproducen con miles de puntitos diminutos y precisos. El R2R, en cambio, construye esa curva usando pequeños escalones. Escalones. Eso suena menos preciso, suena peor. Técnicamente lo es. Si lo mides, la distorsión es más alta. Pero aquí está el giro. No toda la distorsión es igual. La distorsión que añade un DAC R2R es armónica, similar a la de los amplificadores de válvulas. Una distorsión que puede ser agradable. Exacto. La gente la percibe como cálida, eufónica. Describen el sonido R2R como más orgánico, natural, menos perfecto, pero para muchos, más musical. Es una apuesta consciente por el carácter sonoro sobre la pureza. Totalmente. FIO ha logrado meter esta tecnología, que normalmente estaba en equipos de más de $1,000, en un chasis accesible para todos. Es la respuesta directa al sonido clínico. Es el campeón del bando de la personalidad. Lo que nos deja solo con el número 1, después de toda esta batalla de filosofías. ¿Quién se lleva el oro? El campeón mundial del valor para 2025 es el SMSL SU1 y el precio es $79,99. Esto me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el truco? ¿Tiene que haber un truco? El truco es la ausencia de trucos. Y de todo lo demás. El SMSL S1 es la expresión más pura de la democratización del audio. Utiliza el mismo chip AKM de alta calidad que el topping del puesto 10, un aparato que cuesta el doble. Sus mediciones son excelentes, auditivamente transparentes. Entonces, ¿por qué cuesta $80? ¿Qué le falte? Le falta todo lo que no sea estrictamente necesario. No tiene pantalla, no tiene control de volumen, no tiene amplificador de auriculares. De nada. Solo una entrada USB y una salida RCA. Su único propósito es coger la señal digital y entregar una señal analógica absolutamente limpia. Y esa única tarea la hace a un nivel que es indistinguible de DACs que cuestan 5, 6 o hasta 10 veces más. Es increíble. Redefine por completo el punto de entrada. Ya no hay barrera económica para tener un sonido técnicamente perfecto. Exactamente. El SU1 es una declaración. Dice que el problema de la fidelidad ya está resuelto. Y eso obliga a todos los demás a justificar su precio con otras cosas, con funciones, con un carácter sonoro único o con una fiabilidad a prueba de bombas. El SU1 es el nuevo punto de partida. ¡Qué recorrido! Entonces, si resumimos, la conclusión es que el acceso a un sonido de alta calidad ya no es un lujo. Hemos visto la precisión clínica, el carácter analógico, las funciones inteligentes, todo culminando en un producto de $80 que lo cambia todo. Este análisis deja algo muy claro. La fidelidad técnica ya es un problema resuelto y accesible. La verdadera pregunta para el futuro, la que cada persona tiene que responder, ya no será cuál suena más limpio. La pregunta es, ¿cómo quiero que mi audio interactúe con mi vida? ¿Lo quiero como un centro de entretenimiento como el Fosi, una herramienta de corrección como el topping, o un instrumento que añade color a mis canciones como el FIO R2R? La batalla ya no es por la pureza.
Es por la personalidad y la utilidad del sonido. Una idea muy potente para reflexionar. La elección depende más de la filosofía personal que de la ficha técnica. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad. Y por supuesto, si les ha gustado esta conversación, la mejor forma de apoyarnos es dejando un me gusta, suscribiéndose al canal y sobre todo dejándonos sus comentarios. ¿Están de acuerdo con la lista? Nos encanta leer sus opiniones. Hasta la próxima.